A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Un gusto tenerlos por acá en Punto de Vista. Como siempre, en TV Plus es un placer traerles temas de actualidad, temas que interesan a la realidad de nuestro país y también, bueno, temas que de alguna forma están relacionados con lo más importante que acontece en el día a día en Costa Rica. Hoy venimos a hablarles un poco de lo que tiene que ver con la visión territorial del país, los planes reguladores. Venimos a hablarles un poquito sobre el tema de las leyes que regulan esta materia y cómo algunos proyectos o intenciones del gobierno podrían de alguna forma influir en la vida de los costarricenses, sobre todo del sector agropecuario. Es por eso que hoy nos acompaña un experto en el tema, don Marco Montero. Él es especialista en esta materia y hoy vamos a compartir para que don Marco sea usted para mí que gane el programa de hoy, sea usted quien lo conduzca y que nos explique un poco detalladamente qué es realmente un plan regulador, qué es una división territorial, en qué consiste, qué regula estos conceptos y, bueno, eventualmente cómo pueden favorecer o perjudicar sobre todo a los sectores agropecuarios del país. Bienvenido a TV Plus, es un gusto tenerlo por acá. Gracias por atendernos. Gracias también, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, vea, yo le decía a usted que como esto se origina en la ley de planificación urbana, primero, y luego en la ley de zona marítimo terrestre posteriormente, una del 68 ya del 73. A partir, digamos, de allí, se desarrolla la idea, digamos, de hacer planes reguladores. Los planes reguladores se definen, digamos, como urbanos casi por antonomasia. O sea, digamos, por ejemplo, cuando uno habla de un plan regulador urbano, en realidad está hablando, digamos, de lo que después se conoce como ordenamiento territorial. Porque en ambos casos, ¿verdad? En ambos casos, tanto el que establece la ley de planificación urbana como luego el concepto de ordenamiento territorial, que es posterior, implican que para hacerlos se requiere de una reglamentación, o sea, de una norma, que en este caso la norma es local, y la potestad la tienen los municipios. Es decir, es el ordenamiento en los cantones, no a nivel general. A nivel general, lo que ocurre es que, digamos, hay una responsabilidad en el territorio del INBU, quien tiene que hacer el Plan Nacional de Uso de la Tierra o de Uso del Suelo, el Plan Nacional Urbano, y del ICT, que tiene que hacer el Plan de Uso de la Tierra de la Zona Marítimo Terrestre. El ICT sí hizo el Plan de Uso de la Tierra de la Zona Marítimo Terrestre. El INBU no ha hecho en todos estos años, desde su creación y desde la ley, el Plan Nacional. El Plan Nacional los planes estos son requisitos para efectos, digamos, de que estas instituciones tengan alcances en el proceso a nivel local. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, que ¿por qué? Porque la idea es que los planes reguladores de los cantones se relacionen con esos planes generales del país. Pues hay una política nacional urbana, ¿verdad? Una política nacional que indica cuáles son las áreas las áreas de ordenamiento, y las municipalidades en este caso tienen que pues avenirse digamos, o no avenirse, digamos, es tomar en consideración las propuestas de zonas de uso que aparecen en esas planes generales. Que en el caso del ICT sí está claro, pero en el INBU es lo que no es así. Entonces, ellos sacan un manual que y siguen sin sacar un manual que tiene un montón de una serie de ordenamientos, ¿verdad? De ordenamiento ahí, pero no tienen la referencia.
En algunos casos han hecho algunos planes particulares, como en Guanacaste. Entonces lo mandan a uno a consultar el plan de Guanacaste, ¿verdad? Pero, es decir, no es conforme de ley. O sea, los planes tienen que ser un plan general. Ahora, ¿de quién es la potestad? La potestad es del municipio. Esto está establecido en las funciones del Consejo Municipal. Hay un inciso que dice que el Consejo Municipal dicta las normas de ordenamiento urbano, ¿verdad? Yo fui parte de las comisiones que dieron origen al código que se aprobó en el 90, se empezó a ejecutar en el 98, creo, si no me equivoco, ¿verdad? El 98, al código municipal, cuando entró el tema de los alcaldes y esas cosas. Y una de las cosas que ganamos, porque el INBU seguía supeditando el dar los usos del suelo cuando no había plan regulador, a que ellos tenían la cuestión esa. Entonces, en una cuestión que hicimos a Sala Cuarta, siendo yo regidor municipal, junto con el alcalde de Desamparados y otra gente de otra municipalidad, la Sala Cuarta dijo que no, que el uso del suelo era potestad municipal, que el INBU no podía dar los usos del suelo. En consecuencia, el INBU dejó de dar los usos del suelo. Sin embargo, el INBU tiene una serie de reglamentos, ¿verdad? Entonces, esos reglamentos, de forma indirecta, afectan. Entonces, olvidémonos de construcciones y algunos otros que tienen que ver con cuestiones de colegios y cuestiones operativas, etcétera, y centrémonos en el plan, en el reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando un cantón no tiene plan regulador? Tiene que aplicar el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones, que dicho sea de paso, cubre tanto las ciudades como los pueblos y las zonas rurales, de todo. Entonces, este reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones es una forma indirecta de cuasi obligar a las municipalidades a seguir los lineamientos del INBU en materia de uso del suelo. Bueno, dice que ahora la Presidencia de la República lo reformó, pero desconocemos en qué lo reformó y no tenemos versión oficial de eso. Entonces, por el momento sigue vigente ese plan que tiene, ese reglamento que tiene cosas tan extrañas como que prohibió todas las servidumbres de paso en zonas rurales, todos los callejones de acceso en zonas urbanas. Bueno, yo no me imagino cómo una familia que tiene un terreno pequeño va a poder, digamos, no sé, si quiere darle a sus hijos en una parte, ¿cómo va a poder hacer? Y si alguien necesita el bono de segunda planta de zonas urbanas, ¿cómo va a ser? Y si alguien quiere en una finca, digamos, segregar y tener una servidumbre para entrar y darle paso al de atrás, bueno, esa es una de las cosas rarísimas que uno no sabe, que tienen maneado todo el mundo en las zonas rurales. Y también en las zonas rurales ellos establecieron ahí en ese reglamento un mínimo de 900 metros, lo cual hace inviable para cualquier vecino, digamos, ni siquiera de clase media, o sea, poder tener, digamos, un terreno en ningún pueblo, digamos. ¿Cómo vas a tener 900 metros cuando el metro puede estar a 10, 15, son 15 millones de pesos? O sea, es una locura. Entonces, bueno, se supone que eso dice que pero lo que quería mencionar es que el reglamento de fraccionamiento de urbanizaciones, o sea, indirectamente ha mantenido esa. La otra cuestión con la que el INBU actúa es el manual. El manual es un decreto y el manual es increíblemente detallado. No me parece mal que haya un manual. Tal vez antes era peor, cada cual veía su visión y todo el asunto, pero a veces raya la cuestión de la aplicación del manual se raya en los extremos, en algunos temas. Entonces, casi que es imposible inventárselo. En algunos lados, por ejemplo, un caso, por ejemplo, es que todas las municipalidades tienen un plan quinquenal, o sea, que se llama el plan de ordenamiento vial, más o menos es el nombre. Entonces, a veces las municipalidades a veces no siguen unos lineamientos que tiene el MOP. Entonces el INBU dice, no sirve lo que están haciendo ustedes en el manual de vialidad porque usted tiene que venirse a lo que dice el MOP. Y entonces la municipalidad
hay un enredo entre el MOB, las municipalidades, entonces aquello es Troya. Entonces, no se puede avanzar en los planes reguladores porque hay problemas, digamos, de concordancia, digamos, entre ciertas herramientas. En ese caso es un ejemplo concreto, digamos. Otra cuestión, digamos, por ejemplo, donde se dan procesos de dificultades es, digamos, en definición de modelos, digamos, el INBU tiene un modelo, digamos, de desarrollo urbano que no está escrito, ¿verdad? No está escrito porque no hay plan nacional. Entonces, cuando empezamos a hacer los desarrollos, los planes, posiblemente, digamos, por ejemplo, digamos una divergencia con relación al modelo. Tan es así, digamos, que hay planes que duran, se supone que cada cantón debe tener el suyo, y se supone que cada cantón debe coordinar con el de la par para que los usos o las zonas que se propongan en los límites sean consonantes. Pero la realidad es que solo unos pocos cantones tienen planes reguladores, ¿verdad? Y a veces, digamos, duran eternidades. Por ejemplo, de los que están, yo trabajé en Desamparados, en Coronado, Goicoechea, ¿verdad? Y recientemente colaboré corrigiendo la abuelita que era del año 2000. Estamos en 2025. En diciembre de este año el INBU aprobó la abuelita, 25 años después. Es decir, a mí me sorprende, me estoy sorprendido, ¿verdad? Yo dije, bueno, gracias a Dios que lo aprobó, porque ya yo creo que los funcionarios de la municipalidad de la abuelita y el consejo creo que se iban a hacer un suicidio colectivo, ¿verdad? Porque ya no hallaban qué pedir. Pero aquí lo que quiero mencionar con esto es que, es decir, ¿hasta dónde llega el INBU? El INBU no puede aprobar los planes. El INBU, si tuviera el plan nacional, podría revisarlos, ¿verdad? Y cumplir una función como la que tiene el ICT, o sea, que tiene que ser el superior vigilante, y decirle, mire, arreglemos esto por esto y esta cosa, ¿verdad? O sea, usted no me cumplió con la audiencia, usted no hizo tal o cual cosa, ¿verdad? Pero no entrar, digamos, a cuestionar la política que define la municipalidad. Y entonces el INBU entra a cuestionar la política, y a cuestionar los reglamentos, a cuestionar los usos del suelo, y a cuestionar todo, sin tener con qué una base que es ese plan, digamos, sin tener eso, que podría ser una discusión, tampoco es que no se pueda mover, no estaría escrito en piedra nada, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el problema es que se convierte el plan regulador que al final sale es una camisa de fuerza, es una camisa de fuerza. Incluso cuando usted quiere cambiarlo, recientemente, digamos, en caso de San Isidro de Heredia, o sea, donde hizo un cambio del plan regulador, aparte de todo lo que duró comunalmente para ponerse de acuerdo con la gente, para que la gente estuviera, digamos, el plan estuviera enraizado, tuviera lo que llamamos justificación social. O sea, que ninguna ley que no tiene justificación social no sirve para nada. O sea, nadie la va a ejecutar. En San Isidro, un buen trabajo de política de municipalidad, y entonces el plan está muy relacionado con lo que la gente, con las aspiraciones de la gente, del cantón que queremos, el distrito que queremos, el pueblo que queremos, la ciudad que queremos. Ok, y entonces esa modificación todavía están discutiendo reglamentos, ¿verdad? Están discutiendo reglamentos. Y ahí hay una cosa que es interesante, porque si la norma, si la potestad le corresponde al consejo, y el consejo dice, digamos, dentro de lo técnicamente procedente, el consejo dice, bueno, yo voy a permitir servidumbres rurales, ¿ok? Ya el consejo dijo que va a permitir servidumbres rurales en tales y tales condiciones. Voy a permitir callejones de acceso en tales y tales condiciones. El INBU, ¿por qué tiene que entrar a cuestionar eso? Si ellos son los que conocen tu territorio, ¿ya? Es decir, porque entonces las posibilidades se dan ahí. Ahora, hay otro elemento también, digamos, por ejemplo, donde se dan una serie de problemas. Por ejemplo,
yo sé que a la gente le preocupa el tema de la cuestión urbano-rural. Hasta hace unos años, digamos, estaba muy claro que era rural y que era urbano. Digamos, de hecho, en las zonas urbanas usted tenía el urbano, lo suburbano, y tenía algunas secciones rurales en los alrededores, en lo que era Dagán, o en el área metropolitana. Pero con todo el asunto de las redes sociales, la de internet y todo el asunto, en la relación rural se ha ido perdiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos, por ejemplo, pueblos, digamos, que están conectados, o sea, que tienen alguna relación con una ciudad. Entonces son pueblos, digamos, hay dispersos, hay concentrados, hay pueblos grandes, hay ciudades intermedias, hay ciudades mayores, y está la mancha urbana central. Entonces, digamos, casi que uno llega a considerar que cualquier asentamiento como tal, digamos, va a tener la condición urbana. Digamos, lo que varía es la escala. Digamos, si un pueblito pequeño, bueno, si tenderá a crecer, habrá que definir cuáles son las áreas a las que va a crecer, si el pueblo es mediano, si el pueblo es grande, si es urbano, etcétera, hay que ir viendo a dónde va a crecer. Entonces, eso es parte de lo que el plan regulador debe prever. O sea, cuáles son las futuras áreas de crecimiento y cuál es el control que hay que ejercer, digamos, sobre lo que existe. ¿Para qué? Para que, digamos, el recurso, hay una relación entre la base territorial, el recurso, y lo que la gente necesita. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es el tema de las amenazas naturales. O sea, si usted tiene un lugar que tiene una alta susceptibilidad, digamos, de inundación, tendrá que poner normas para que la densidad no admita que se formen, digamos, conglomerados de población muy grandes, porque hay mucho riesgo de que algo ocurra. Caso de Ciudad Ney. Ahora, entonces, digamos, esa dinámica urbana está ahí y en cada cantón hay que verla. Es muy diferente en algunos, se parecen otros, pero en general es muy diferente, digamos, porque yo siempre digo, yo le decía a mis estudiantes cuando daba este curso en la Universidad Nacional, decía que Costa Rica, decía Ricardo Jiménez, Costa Rica debería ser una federación de cantones, una federación de cantones. Entonces, don Ricardo tenía esas cosas, porque la gente, digamos que la cuestión de los cantones como que ha terminado haciendo una división, o sea, y la gente ha terminado creyendo eso y realmente hay diferencias en el mundo. Y hay ejemplos donde podemos ver que a nivel urbano se incluyen a otras, etcétera, y todo eso se puede demostrar y se puede analizar. Ahora, vamos a la parte rural. La parte rural, tendríamos, digamos, que entender que tiene dos componentes. Bueno, un componente es los pueblos, que ya hay que tratarlos bajo el análisis urbanístico, ¿verdad? Porque, digamos, hay pueblitos, voy a poner un ejemplo, Ubita, por ejemplo, en otra. Ubita hace 20 años, 25 años, eran unas calles, ¿verdad? Ahora es una locura, ¿verdad? Digamos, entonces era un pueblo concentrado, ¿verdad? Cerca tiene Dominical, que también es un pueblo concentrado porque no tiene para dónde crecer, pero ahorita sí tiene mucho para dónde crecer. Entonces, digamos, esos pueblos que están en zonas rurales, tienen características y puede que tengan desarrollos en razón de actividad económica, en este caso el turismo, digamos, que se produce igual en Guanacaste, digamos, en la salida de Tamarindo, digamos, en Samara, en los pueblos que están más cercanos a la playa, etcétera. Y en las zonas centrales, algunos pueblos, digamos, algunos procesos van incorporando pueblos al desarrollo urbano, e incluso los pueblos más largos, que es ahí donde yo digo, digamos, que la llegada de internet, del asunto, digamos, de lo que se llama la urbanización del campo, mucha gente va dejando de lado, va poco a poco dejando de lado la vida rural, el modo de vida rural, digamos, por lo menos en los pueblos. No así, digamos, en el tema agrícola y pecuario. Digamos, un ejemplo, digamos, en Guanacaste, por ejemplo, en Liberia,
usted tiene un modelo, digamos, donde la población se concentra fuertemente en el centro de Liberia y en los poblados que vienen desde Bagaces y que van hacia La Cruz. Y hay una concentración grande de población. Entonces es como horizontal. Y luego hacia el aeropuerto, hacia Guardia, se desarrolla otra área de densidad urbana. El resto son pastizales con algunos cultivos y algunos pueblitos metidos dentro por ahí, pero no muchos, esas zonas. Entonces, digamos, ese es el campo. Entonces, ahí ya tenemos, o sea, ya eso no se va a comportar como lo urbano, salvedad de aquellas zonas que, siendo ese campo, sean escogidas como simples zonas de desarrollo, digamos, de ampliación, de crecimiento, etcétera. A veces eso puede ser, digamos, la economía puede forzarlo y entonces hacer que el campo retroceda. Eso está pasando mucho en algunos cantones de Guanacaste, que el turismo ha hecho que retroceda, digamos, la actividad agrícola y pecuaria. Pero en otros lados, digamos, como Puriscal, aquí en Turrubares, Acosta, o sea, ese no es el fenómeno. Digamos, el fenómeno más bien digamos, que todavía se mantiene, digamos, todavía hay gente que se dedica a actividades agropecuarias. Y uno lo ve, digamos, ganado, cultivo de frijoles, siempre tiene con la seguridad alimentaria. Entonces, ok, ese es el escenario. Cuando una municipalidad va a hacer el plan regulador, ¿verdad? Tiene que seguir una serie de pasos. Primero que nada, tiene que nombrar una comisión, digamos, el presidente municipal debe nombrar una comisión puesta por miembros de la sociedad civil y por miembros del consejo, donde los del consejo son los que deciden, como todas las comisiones. Esa comisión es la que empieza a hacer el proceso del plan regulador. De ahí, digamos, puede ser que contraten una empresa, pueden que una universidad, puede que la municipalidad lo haga, que es cosa muy extraña, que la municipalidad directamente lo haga, y empiezan ese proceso. Digamos, en definitiva, a pesar del manual, uno puede decir que el plan regulador sigue siendo lo mismo. Tiene un diagnóstico, tiene una etapa prospectiva y una etapa propositiva. Son tres, básicamente, y eventualmente posibilidades de ser modificado, que también siguen ciertas normas para ser modificado, que establece la ley y que también están en los manuales. Digamos, ahorita en este momento hay muchas municipalidades haciendo sus planes reguladores y entonces, digamos, y ahí todos tienen que pasar por el limbo desarrolla una cosa que se llama acompañamiento y va y revisa y corrige uno lo que ellos dicen que es corregir, eventualmente, en algunos casos con razón y en otros no con tanta razón, pero no debemos olvidarnos que no debemos olvidarnos que de alguna manera en Costa Rica tenemos un problema con la apropiación de lo público, ¿verdad? O sea, alguien que siente que el ministerio es suyo, que la institución es suya, como su casa, ¿verdad? Y luego que los gobiernos pasan, pero el Estado siempre está ahí. El Estado no cambia, sigue siendo el mismo. Y el Estado, mientras esté la gente que está ahí, y vengan otros que piensen igual como los que están ahí, las cosas van a seguir parecidas. Entonces, de esa perspectiva, digamos, ¿qué es lo que les digamos? Si usted hace el diagnóstico, al final también no ponen de acuerdo con ellos, a pesar de que, digamos, está claro, y por eso es la reforma de ley que están proponiendo, que el INBU, es decir, tiene que hacer el plan nacional para poder tener con qué hablar, ¿verdad? Por el momento no lo tiene, entonces toda la acción del INBU resulta que no tiene asidero, por lo menos formal. Don Marco, una de las consultas que nos hace su tocayo, don Marco Inicio García. ¿Qué nos puede usted decir de la reforma de ley de planificación urbana que actualmente está en trámite
en el Congreso. ¿Qué positivo o negativo podría traer para el país, para la población y para los distintos sectores? Un resumen así rápido. Se sabe que en esto de la tele, tiempo solo, entonces, Sí, sí. para llevarnos una noción, porque hay muchos pro y contra, y han habido gente que habla muy mal y que tiene mucho miedo y le tiene temor, otros dicen que no tanto, otros dicen que hay que esperar, pero ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, vea, digamos, primero que nada, digamos, yo creo que tiene que haber quedado claro, digamos, por ejemplo, que usted no puede coger un cantón y dividir el plan regulador en dividirlo, en términos de plan regulador. Usted tiene que hacerlo todo, preferentemente, tanto lo rural como lo urbano. Okay. Entonces, esta reforma, cuando usted la revisa, se da cuenta que lo que anda buscando, digamos, es primero que el limbo haga el plan que nunca ha hecho y le dan un plazo que esperamos que se cumpla, ¿verdad? Para hacer el plan, ¿verdad? Para hacer el plan nacional. En el interín siguen los planes reguladores que se están ejecutando, entonces el limbo sigue ahí, porque digamos, yo le decía, al inicio yo le decía, mire, la lógica formal a mí me dice, paremos unos meses, ¿verdad? Hagamos el plan nacional para ver si ya estamos claros de qué es lo que se quiere a nivel país y volvamos ahora sí, retomemos lo que estamos haciendo y resolvamos. Bueno, eso pareciera que políticamente no es viable, entonces el limbo haría eso y después no, posiblemente va a haber que volver en los planes que ya se han hecho a ver si hay que adecuarse a A o B, o negociar con el limbo en el camino y decirle, mire, más o menos por dónde es que va a ir la cosa. Entonces, está bien, digamos, por ejemplo, eso, y dejar muy claro eso. Esa ley tiene esa ventaja, que deja muy claro el papel del limbo, o sea, ese reforma. Porque en la ley de planificación urbana está medio entre claro oscuro. La ley de zona marítimo terrestre, por ejemplo, tiene muy claro el papel del ICT. El ICT sabe que es el municipio el que da concesiones, el que hace casi todo, y el ICT es el superior vigilante. En el caso de la ley de planificación urbana, el papel del limbo está entre claro oscuro. Esta propuesta lo pone en claro, ¿verdad? Y le dice, bueno, usted quiere, que usted puede intervenir si tiene el plan. Y si no lo tiene, pues bien, habría que ver qué puede hacer, ¿verdad? Estamos claros que no pueden dar los usos del suelo. Ya eso lo dijo la sala hace, ¿qué? 20 años, casi, sí, casi 30. Entonces ellos tienen que ver. Y sigue siendo potestad del Consejo y eso no está en discusión. El otro tema que tiene la reforma es el tema que tiene que ver con la audiencia y con la comisión del plan regulador. La memoria no me falla. La audiencia que está en la ley de planificación urbana, en la ley de zona marítimo terrestre, en este caso, y en todas las leyes de este país, no se diferencia de la audiencia colonial. ¿De acuerdo? Usted llega a la audiencia, o sea, el derecho al berreo, usted dice, no estoy de acuerdo, digamos, no estoy de acuerdo, y entonces yo, que soy el regidor, que soy el presidente municipal, en este caso lo escucho, y si quiero, le doy pelota, y si no quiero, pues no le doy bola, ¿verdad? Si la política del consejo está definida, digamos, es el carácter de la audiencia. La audiencia nunca es resolutiva, ¿verdad? No es resolutiva. La audiencia no es resolutiva y entonces la audiencia es consultiva. Ahora, se dice que la audiencia, si alguien puede hacer suposiciones, oposiciones y justificar técnicamente la oposición que están haciendo a o B de la propuesta del plan regulador, que al final de cuentas todos los estudios terminan en un mapa base, un mapa de usos del suelo, en un mapa de usos del suelo y una serie de normas, de reglamentos. Son reglamento de fraccionamiento, reglamento de uso del suelo, etcétera. Bueno, tiene una serie de formularios que son los que se van a aplicar. Toda la gente ya la ve. Esta ley, digamos, esta reforma, reconoce algo que se ha dado en el camino, que es las consultas en los distritos. Eso se ha desarrollado, eso no está en la ley de planificación urbana, pero se empezó a desarrollar desde los 90 con el movimiento que dio origen a los reglamentos de participación ciudadana y las reformas que se dieron al código en materia de referendos y plebiscitos. Entonces, yo fui
uno de los gestores, digamos, de los reglamentos de participación ciudadana en las municipalidades, y también redacté una ley en la Asamblea Legislativa alrededor de eso, que nunca avanzó. Dijeron los diputados que este país no estaba listo para eso. Sin embargo, seguimos, y en el año 2005 se logró, es que esto es muy importante para poder hacer este ligamento, se logró que se reformara el artículo 9 constitucional y se le agregara la palabra pueblo. Entonces, el poder en Costa Rica está constituido por el poder ejecutivo, el poder legislativo, poder judicial y el pueblo, lo cual le dio a la gente el derecho de participación. O sea, ya no es solo ir a votar, el pueblo. Pero no hay ley, o sea, no hay ley de participación ciudadana. Pero hay normas, por todo lado hay normas de participación ciudadana. Entonces, la participación sigue siendo no resolutiva, salvo que sea un plebiscito o... En este caso, se mantiene la participación, pero no resolutiva, digamos. De todos modos, habría que ver, digamos, si los vecinos pueden llegar a decir totalmente en qué se puede usar sin saber qué es lo que ocupa el otro de la PAC. Entonces, esto es como los impuestos, o sea, nadie va a querer que le pongan impuestos. Entonces, aquí el proceso participativo difícilmente va a llegar a ser resolutivo, pero sí puede ser políticamente viable. Entonces, entonces ahí queda claro, digamos, que hay que hacer las consultas. Las consultas, digamos, que ya se están haciendo, que se van a los distritos, a los pueblos, se consulta todo lo que diga la municipalidad. Si la municipalidad dice, hagamos a nivel de pueblo, hay que hacerlo a nivel de pueblo. Hay que hacerlo a nivel de, mínimo a nivel de distrito. Y que la gente participe. En algunos lugares, las asistencias son masivas. Caso Monteverde, por ejemplo, de San Isidro de Heredia, en algunos lugares, digamos, son masivas. En otros lugares, las asistencias son bíblicas, ¿va? Y cuando ya llega la audiencia, la gente dice, ¿qué pasó aquí? Nunca fueron a nada, ¿va? Entonces, eso es importante, que esté ahí y que esté definido como tal, porque ya no sería si el consejo quiere, sino es obligatorio, ¿verdad? Sí, el consejo dicta, pero es obligatorio la consulta. Entonces, ahí es donde hay que ponerse de acuerdo. Entonces, toda esta cosa de que usted me quiere dividir la tierra y usted me quiere quitar mi derecho de propiedad privada, o sea, nada de eso tiene un asidero legal. Digamos, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, pues, por ejemplo, una de las cosas que que la gente... Pero perdón, no, Marco, usted dice ponerse de acuerdo, pero al final de cuentas, quien va a decidir es el Consejo Municipal de cada gobierno local. Sí, lo que pasa es que el Consejo tiene partidos políticos y la gente políticamente, nadie se va a suicidar, ¿verdad? Nadie se va a suicidar. O sea, hay gente que quiere ser alcalde o que quiere ser diputado. Entonces la gente va a las actividades y muchas veces, en realidad, digamos, es que los consejos municipales hay que sacarlos un poco de la ida de la asamblea y eso. El consejo municipal tiende a convertirse, digamos, en una unidad en estos casos. Y entonces la gente trata de, ¿cómo se llama?, de llegar a acuerdos. El consejo, normalmente más bien es un aliado de la gente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Digamos que hay cosas que el consejo no puede hacer. Por ejemplo, digamos, hay cosas, digamos, como los retiros de quebradas y ríos, el consejo no lo puede hacer, no puede cambiar la ley forestal. El consejo no puede cambiar de las fallas tectónicas, las fallas activas hay que retirarse 50 metros, el consejo no lo puede cambiar. Eso es parte de otra legislación. Tampoco puede cambiar, digamos, el tema del subsuelo, porque el subsuelo no es de la gente, no es propiedad privada, es propiedad de la nación. Entonces eso es tema de salud, ¿verdad? Entonces hay cosas en que la gente no puede cambiar, pero las cosas en que la gente pueda cambiar de manera legal, para eso son las actividades del taller. Es decir, la pregunta siempre es el cantón que queremos, el distrito que queremos, el pueblo que queremos. Ahora, ¿hasta dónde es posible? Bueno, yo he visto, digamos... En el uso de las aguas, el consejo tampoco tiene criterio al respecto, ya para eso hay una legislación especializada. El uso de ríos, quebradas, en las fincas privadas, no, por ejemplo. Eso es MINAE. Okay. Es MINAE. Ahora, hay una figura en la ley de aguas que se llama juez de aguas. El juez de aguas lo pone la municipalidad, ¿verdad? Pero muy pocas lo tienen. Entonces, esa figura del juez de aguas, cuando yo era regidor, la pusimos en Desamparados.
y nos ayudó montones a resolver problemas. ¿Cuál es el Porque requisito que tiene que tener un juez de aguas? hay que ser una persona, ser un vecino a toda prueba. No Una necesariamente tiene que ser abogado, No, ni abogado, ni ingeniero, ni nada. Ser pero debe ser un vecino. funcionario municipal. No, tampoco. Tampoco. Vecino. Si usted nombra un vecino, trae a alguien y lo nombra como juez de aguas. O sea, lo que importa el juez de aguas, y nosotros cuando lo nombramos, era que fuera de esas personas que usted no doblaba. O sea, que siempre son rectas. De línea dura. ¿Ah? Y usted no no le comen cuento, digamos. Entonces, y se le ofrecía la asesoría del caso. Pero básicamente era porque el juez ayuda a resolver problemas de agua, digamos. O sea, hay dos vecinos agarrados en la fecha, no, porque los dos quieren la naciente, y entonces hay que explicarles que la tienen que compartir, ¿verdad? Pero igual, eso, digamos, es con aguas. La municipalidad, digamos, en el plan regulador, lo que tiene que garantizar es que las nacientes tengan 50 metros, dependiendo de 200 metros el retiro. Y tienen que estar en el plan regulador. O el retiro de Don las Marco, quebradas. ahí viene otra pregunta. Algunas municipalidades son 50 metros, en otras 100, en otras 20, en otras 10. ¿Cómo es eso? No, depende de lo que estamos hablando. Nacientes, pozos. Nacientes son hasta, creo que son 200 metros, aquí en la China y la Cochinchina. En los pozos hay dos posibilidades. Una que son los 50 metros y otra menor, por razones de uso, y eventualmente se puede autorizar, pero no es la municipalidad que lo autoriza, eso lo autoriza Aguas, Aguas. Senara. ¿Y los cauces de ríos y quebradas, don Marco? Los cauces de ríos y quebradas son 5 metros, 5 metros de retiro en zonas urbanas y 15 metros en zonas rurales, pero pueden ser 50 en zonas muy quebradas, ¿verdad? O pueden ser, digamos, en algunos lugares, digamos, puede ser que en una zona muy quebrada sean 50, digamos, o puede ser que en algunos lugares rurales puede ser 25, por razones de topografía. De topografía, sí, Pero porque me nunca dice menos de que 15. 50 puede de una pendiente 45 grados y 10 metros. Sí, digamos. De causa, ¿no? Pero digamos, puede ser que en algún lado sean 30 y no 15, porque la pendiente dice que son 30 porque Es un tema que lleva mucha confusión y a problemas terribles, sobre todo en las ciudades, ¿verdad? Donde los vecinos construyen a la par del cauce del río y después del río se sale, se lleva a las casas. Ahí sí falla la municipalidad, ahí falla. Sí, se falla mucho. Don Marco, para ir avanzando con las preguntas, yo creo que esto nos va a dar para otros programas, pero no quiero aquí dejar a los compañeros en el aire. Me consultan sobre la derogación de las reformas que hizo el Partido Acción Ciudadana al reglamento del fraccionamiento del INBU. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Vea, es que a mí, vamos a ver, separemos lo político de eso técnico. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿cuáles son los problemas, digamos, que tiene el reglamento? Servidumbres, las quitas de las zonas rurales, lote máximo de 900 metros, lote mínimo de 900 metros en zonas rurales. Muchas gracias. Es imposible para cualquier vecino del pueblo. A ver, ¿cuál era la otra cosa que es en el reglamento, digamos, en las zonas urbanas, los que ponen de acceso, el tema, digamos, por ejemplo, de la renovación? O sea, hay una serie de cosas ahí, que ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, es decir, se pierde la noción de la relación con la realidad, digamos, es decir, por ejemplo, vamos a ver, la municipalidad no pone orden, por ejemplo, con el retiro de las quebradas. Bueno, hay que resolverlo de alguna manera, algún día será. Eso ha dado origen a un montón de problemas de ordenamiento. Entonces, hay situaciones consolidadas, aunque usted puede hacer renovación urbana, hay cosas que no hay plata para cambiar todo eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar qué hacer, ¿verdad? Y el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones pone muchas normas imposibles de ejecutar, digamos, o por lo menos que están ahí, pero que no se va a ejecutar. Por ejemplo, la gente sigue haciendo lotes de menos de 900 en las zonas rurales. En las zonas urbanas, que el lote en tal lado no puede ser, digamos, ponen, digamos, por densidades 200, 300 metros, de ahí, en una zona urbana donde no hay, la gente hace lotes más pequeños, y en la MUNI tal vez no se lo sellan, pero de ahí, ya cuando está hay una situación consolidada.
ya Entonces, construido ni modo, ¿va? sí, la única forma de cambiar eso es vía plan regulador, porque Y entonces la el mitad reglamento, de la municipalidad no tiene plan regulador. Don Marco, exacto, sin embargo, a pesar de eso que usted acaba de decir, ¿verdad? De que, bueno, pues a veces la gente no respeta la limitación de las áreas y algunos consideran que son muy amplias. También han habido manifestaciones en algunas municipalidades, por ejemplo, yo vi alguna por ahí, me parece que en Pérez Celedón, y han habido otras, San Carlos, me soplan por acá también, eh, donde los propietarios consideran que se les quiere regular el uso de la propiedad privada. Recordemos que el uso de la propiedad privada es un concepto constitucional. O sea, el derecho a la propiedad privada es un derecho consagrado a la Constitución Política de Costa Rica y algunos propietarios consideran de que estos cambios o esta legislación ponen en peligro de ese uso mío como propietario de poder disponer de mi parcela, de mi finca o de mi casa o de mi quinta, de mi propiedad. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? lo que ocurre aquí es que hay que hacer una diferencia, ¿verdad? A ver, yo puedo hacer con mi propiedad, es decir, hay derecho a propiedad privada, pero también hay una función social de la propiedad. ¿De acuerdo? Entonces hay cosas que no puedo hacer. No puedo echar las aguas negras al vecino o las pluviales. No lo puedo hacer. Es decir, ahora, ¿dónde le asiste la razón a la gente? La razón a la gente le asiste, por ejemplo, en la diferencia entre conocimiento y técnica, por ejemplo, capital social y capital humano. Muchas veces los campesinos o los agricultores han utilizado una tierra por 50 años, 100 años, 200 años, cultivaba así caña, por decir una tontería, ¿verdad? Y de un pronto a otro aparece el limbo y el INTA y el MAC y todo el mundo le dice, no, usted me tiene que sembrar caña porque ese suelo no es para caña. Y yo le digo, pero ¿cómo? Si yo he sembrado caña durante 200 años, ha sembrado esta familia caña. Y entonces dice, no, bueno, contráteme un agrónomo para que le diga que sí puede seguir sembrando caña. Entonces eso vale, creo que como, o sea, 7, 9 mil dólares. Porque además de eso, el certificador es solo algunos son certificadores, no todo el mundo puede certificar. Digo yo, por decir una cifra, dije esa cifra porque sé que es alto, digamos, pero no sé si será esa ahora. Entonces, digamos, por ejemplo, hay otras regulaciones que andan por ahí dando vuelta, que son las que son verdaderamente peligrosas. Lo otro, el plan regulador no. En el plan regulador usted nada más establece y dice zona agrícola, punto. No se mete a decir qué cultivos va a haber ahí. Zona agropecuaria, no se mete a decir cultivos va a haber ahí. Usted puede decir zona agroturística. Usted está dando la posibilidad de actividades ahí. Zona de amortiguamiento de áreas protegidas y usted da las actividades que puede haber ahí, ¿verdad? Digamos, es decir, esas cosas, digamos, el plan regulador no establece eso que esa limitación. Esas limitaciones, en la que sí el plan regulador puede estar estableciendo limitaciones, es, digamos, cuando se quiere hacer un parcelamiento agrícola. Ok, porque ya usted no lo puede hacer, digamos, porque es una forma de hacer urbanizaciones de forma hechiza. Entonces, digamos, entonces se pone un mínimo de 3.000 metros cuadrados o 5.000 metros cuadrados, dependiendo de donde sea, digamos, pero eso se puede concertar. Pero, digamos, el plan regulador puede entrar, digamos, a tratar, digamos, de que la gente, desde que las segregaciones sigan cierto patrón. Pero también todo se puede concertar. O sea, digamos, usted puede llegar a los talleres, usted dice, no, mire, mi finca o mi lote en la zona rural es 2.000 metros y tengo 4 hijos. Quiero darle 500 a cada uno. Entonces necesito un callejón de acceso. Entonces, eso se puede concertar. O sea, ya en las fincas grandes las cosas son diferentes. Las fincas grandes son diferentes. Pero, digamos, yo siento que la gente lo que está preocupada es básicamente por el tema, digamos, de segregación, que es lo que uno siempre se encuentra. O sea, si quiere voy a dar a mis hijos, eso se puede concertar en los talleres, en las actividades. Y por el tema, digamos, por ejemplo, del uso productivo de los terrenos rurales, de los terrenos de campo. Eso es la gente, digamos, y el uso productivo de los terrenos de campo, el plan regulador no lo establece. El plan regular sí establece, digamos, densidades, establece el tamaño de lotes para casas y ese tipo de cosas. Pues si una finca ahí, ya el tema, digamos, de cómo dividirla,
ahí está, lo que salen son lotes para viviendas, para residencias, para ciertas actividades, por ejemplo, para una parcela agrícola, pero no va al punto ese. Otras leyes son las que hacen eso, ¿verdad? Sí. Entonces, tengo entendido que en el reglamento ahora de procedimiento de urbanizaciones se volaron el INTA, que es ese instituto que crea la certificación para poder cultivar algo. Y se volaron otras normas, pero no tenemos qué fue lo que quitaron. Don Marco, yo sé que usted es una Biblia abierta por la experiencia que tiene como geólogo, como regidor, etcétera. Nos queda poco tiempo, como unos 5 minutos, y por aquí el exdiputado Jorge Gamboa nos consulta sobre, ¿qué nos puede decir usted sobre los planes reguladores y las zonas fronterizas? ¿Cómo queda ese tema? Creo que las zonas fronterizas son administradas o han sido administradas por el INDER, ¿verdad? Por el Instituto de Desarrollo Rural. ¿Cómo va a quedar ese asunto? ¿Qué le podemos decir a los que viven en las zonas fronterizas que han querido titulación y han luchado por esas cosas? Y lo que pasa es que, digamos, recordemos lo que se dio con el camino, con la isla Calero, ¿verdad? O sea, digamos ahí, digamos, eso es un vacío que me parece que la ley tiene. Es un vacío, porque debería, digamos, por ejemplo, haber un plan, digamos, de zona fronteriza, o sea, digamos, de esas áreas. ¿Por qué? Porque, bueno, es un mix, digamos, hay gente que pasa de un lado para otro. En Nicaragua, en los chiles, usted lo ve, la gente va de los chiles al otro lado a Nicaragua, y viene de Nicaragua aquí, y ahí nadie tiene problemas. Igual ocurre en el lado panameño. La gente se mueve de un lado a otro sin problemas. Es decir, el asunto es cómo ordenar eso. Como es una situación atípica, pues la ley debiera, digamos, tomar en cuenta, digamos, eso, pero está la potestad del Consejo. El Consejo puede dictar normas de ordenamiento urbano. El hecho, digamos, que una institución administre un área, en este caso, las zonas fronterizas no forman parte de las áreas silvestres protegidas. Por lo tanto, el instrumento de regulación de estas es el plan regulador. Es que las áreas silvestres protegidas tienen el plan de manejo, pero para acá no hay nada. Así que tiene que ser el plan regulador. Entonces, si la municipalidad interviene ahí, el INDER, si es que están en manos del INDER, poco puede decir. Digamos, pues hay que consultarlos, ¿verdad? Pero poco puede decir. Al final, digamos, el Consejo es el que tendrá que definir, digamos, esas áreas, ¿verdad? Pero no las puede excluir del plan. Puede excluir las reservas indígenas porque no puede hablar del potencial que tienen las reservas indígenas, pero no puede ordenarles su uso. Y en el caso de las áreas verdes protegidas no puede hacer nada. O sea, sencillamente las pone en el mapa y que se encargue el plan de manejo y el MINAR y el SINACA. Pero en el caso de las zonas fronterizas no, sí puede intervenir la municipalidad. Don Marco, una reflexión final sobre este tema, un tema bonito, interesante, que está en boga, que está en la palestra, en la discusión, que tiene atentos sobre todo a los sectores rurales, a las zonas rurales y a los sectores agropecuarios. ¿Cuál es su reflexión final? ¿Qué sensación le dejan todos estos cambios que están en el camino, que se están implementando? ¿A usted le parece que esto podría eventualmente mejorar la vida de los costarricenses o podría ser que a algunos le empiece a dar un dolor de cabeza? Yo siempre creo que es mejor tener las cosas claras que no tenerlas. Es decir, yo fui gestor, a mucha honra, del plan regulador en desamparados, después de como 20 años de que todo el mundo habló y toda la gente lo que hicieron fumó para que pudiéramos hacerlo. Uno no hace las cuatro, lo hace. Y lo que se hace en la historia, uno lo que hace es agarrarlo y empujarlo para adelante. Entonces, siempre la situación es mejor con un plan regulador que sin él. Vean lo que yo le digo. Con el plan regulador, usted puede controlar al INTA, usted puede controlar al MAC, usted puede controlar, es decir, muchas cosas que se hacen que son, si no son ocurrencias de algún momento de alguien, son cosas que no reconocen la realidad de los pueblos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Por eso el plan regulador es beneficioso. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? La gente tiene que involucrarse.
en el proceso del cantón que queremos, los distritos que queremos y el pueblo que queremos. Entonces tiene que ir ahí, en el proceso de participación. La municipalidad, el Consejo Municipal, tiene la obligación de escuchar a la gente. Y la gente puede decir las cosas y no tener miedo de decir lo que piensan. Es que el problema es que la gente dice, como yo no sé nada de eso, no señor. Usted tiene el conocimiento que le ha dado la vida, ¿verdad? La gente tiene el conocimiento que le ha dado la vida. La gente ha vivido en los pueblos 20, 30, 40 años. Entonces, vayan ahí, digamos. Y lástima que en todo lado a veces uno lo que le sorprende mucho es que no hay mucha gente joven que se involucre en eso. Y entonces a veces es un problema porque hey, los viejos vamos a terminar resolviendo el tema del arrendamiento y ellos dentro de 20 años van a decir qué fue lo que hicieron. Nosotros no estuvimos. Pero es mejor cuando usted tiene el plan regulador que si no lo tiene. Ahora, ¿qué hay problemas? Sí, por ejemplo, en Zampa, digamos, se les ocurrió hacer una zona recreativa donde no cabía, cuando al final lo hicieron, poner lotes de 200 metros así inamovibles, ¿verdad? Hay una norma, digamos, que en unos lados el INBU acepta y en otros no, que es el tema del porcentaje. Si una zona, si digamos aquí hay una zona comercial y aquí a la par hay una zona residencial, depende, si el lote está en la mitad, ¿qué hacemos? Entonces hay que ver cómo se hace. El INBU dice que no, en un lado y en otro lado dice que sí. Digamos, eso debería desaparecerse, ¿verdad? Entonces, digamos, pero definitivamente, salvedad de esas cosas que se pueden modificar, esa es otra cosa que es muy importante, que no viene en la reforma y que debería estar, que es simplificar las reformas al plan. Es decir, ahora casi, para modificar un plan, hay casi que hacer otro, ¿verdad? Y se supone que esa no es la intención es que cada 5 años usted lo revise. Pero con todo lo que hay que hacer para modificar, es hacer otro. Entonces, ¿cómo se llama? Eso sí no lo vi en esa reforma de ley. Y debería simplificarse eso. Y ahí veo lo de la Junta de Planificación, por lo menos veo que la Junta de Planificación, que es el organismo que supervisa la ejecución del plan, por fin es una comisión que aunque es nombrada por el Consejo Municipal, todos los miembros tienen voz y voto. Tanto los de la sociedad civil como los funcionarios municipales como los regidores. Y eso es muy importante porque antes solo eran los regidores, entonces ¿cómo puede uno resolver? Y las juntas tienen que reglamentarse para que, digamos, pueda hacerlo. Pero la junta no puede hacer cambios. Entonces, eso sí es una falencia que tiene esa reforma, que no se toca, se arregla eso, pero no se toca el tema de las modificaciones. Si, por ejemplo, hubo que se quedó un lote, que un lote quedó ahí metido y que por alguna razón la seca y la meca para cambiarlo. O sea, es como es decir, pues hay gente que se puede inmolar con tal de que no se prende en fuego con tal de que no se cambie. Y entonces eso sí es una cosa y son cosas sencillas, o sea, que tienen que ver, digamos, con la vida humana. Es que no podemos olvidar que las leyes tienen que ver con la vida humana, ¿verdad? Y esto es algo que se ha perdido perspectiva en este país, o sea, que la ley que no tiene inserción social no vale para nada, no sirve, la gente ahí sigue para adelante, cuando pronto todo el mundo se encuentra con las cosas tal como hacía. Aquí quiero hacer un comentario final, digamos, que nos decía la que hizo el plan regulador de Curitiba, Raquel Rondes, la brasileña, estuvo por acá cuando nosotros hicimos el de desamparados, y ella decía siempre, usted nunca se oponga a la tendencia, ordénela. No se oponga a la tendencia, ordene la tendencia. Es decir, si usted tiene una calle que usted ve que va a ser comercial en 20 años, de una vez ocúpese de ordenarla. No trate de pararla porque no la va a poder parar, ¿verdad? Eso es un poco, digamos, la dinámica, ¿verdad? O sea, es decir, bueno, ok, ¿para dónde va la cosa? O sea, ¿por dónde va? Y eso es el resultado tanto de la malicia indígena de uno que ha trabajado en esto por años, pero también de lo que la gente le dice. Otra cosa que se quitó en los planes reguladores, y perdón, con eso termino, y que es una lástima que se haya quitado, es que antes usted hacía, a nivel de participación ciudadana, usted, digamos, tenía un instrumento que era la famosa encuesta, además del uso del suelo que se levantaba, tenía una encuesta que hacían, un muestreo que hacía en todo el cantón. Entonces usted tenía la opinión del que nunca va a nada, del ciudadano anónimo, y eso lo quitaron. Eso ya no se hace. Entonces uno no puede saber qué está pensando la gente que no se suma a la discusión.
Tremendo tema, ¿verdad? Bueno, don Marco, ¿verdad que muchas gracias? Ha sido usted muy gentil. Agradecerle también a don Marco Vinicio García por ese contacto, ¿verdad? Facilitarnos su número de teléfono y permitir que esto se realice, porque me parece que es un tema que está en boga, es un tema que se las trae, es un tema que está en discusión, está en la palestra, ¿verdad?, de gobiernos locales, del Congreso, y hay mucha duda, mucho temor, mucha inseguridad de qué puede salir de todo esto. Yo me llevo la sensación de que hay cosas buenas, otras donde definitivamente la comunidad tendrá que participar, no queda de otra, y eso es lo más difícil en el costarricense, ¿verdad? El costarricense a veces es un poquillo quitado para participar en actividades o reuniones de los consejos municipales, porque como usted lo decía, a veces el costarricense siente que no tiene la experiencia, la formación, o simplemente no le gusta hacerlo. Y bueno, si hay decisiones que se van a tomar que sí, si no participan, pues podría eventualmente perjudicar o eventualmente favorecer la vida de muchos. Muchas gracias, don Marco. Espero que sea la primera muchas veces que podamos hablar Bueno, sobre esto. con mucho gusto, con mucho gusto. Yo, ya, bueno, no estoy retirado, ahorita estoy trabajando en 4 planes regulados. Entonces, Ok, ya no estoy retirado, pero en teoría debería estarlo, pero ahí estoy. no le veo cara de estar retirado, don Marco, con el Lo que ABC no, del manejo del tema, ¿verdad? chévere, Bueno, gracias. con mucho gusto. Ok, Pasen bien. recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde y los jueves, como siempre, de 6 a 7 de la noche por TV Plus, su canal de televisión y las diferentes cadenas. Gracias y que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.